Ya de regreso a CIPSE Noticias más temprano y saludo a Nancy Walker Olvera, presidenta de Ciencia Social Alternativa COCAI, para platicar de las rutas de prevención y atención a la violencia contra niñas con discapacidad. Muy buenos días, presidenta, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la comunicación. Se presentó y quedó listo ya este manual entonces. ¿En qué consiste y qué es lo que está aportando todo este trabajo? Sí, gracias, Eduardo. Mira, este manual lo que pretende es ofrecer una herramienta para que la atención a la violencia, y en este caso haciendo énfasis especial con las niñas con discapacidad, pueda tener un curso. Cabe recalcar que aunque el proyecto va hacia las niñas con discapacidad, este es aplicable a todo tipo de violencia y atención para con niñas y niños, adolescentes, mujeres, porque está retomado de leyes internacionales, nacionales, estatales y municipales, con la finalidad de que en todas las dependencias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil sepamos cuál es la ruta para atender una situación de violencia en cuestiones de salud, en cuestiones de educación y en cuestiones sobre todo de justicia. Cabe recalcar, por ejemplo, que fíjate, las niñas con discapacidad tienen 4 veces mayor riesgo de ser agredidas, de ser violentadas, de ser abusadas. Entonces, bueno, esa es una condición que nos preocupa y ocupa. Básicamente de eso trata el manual. Ok, y en este caso entonces está dirigido a las instancias gubernamentales. En caso de la prevención, por ejemplo, para la población general, ¿pudiera ser también de utilidad? Sí, por supuesto. Por ejemplo, ese proyecto tenemos 2 años trabajándolo y justamente ayer fue que se presentó y lo hemos trabajado con alrededor de 620 personas involucradas con la temática en el sector salud, en la CGI, en el PIDEI, en prevención al delito, en la Secretaría de las Mujeres, en Casa de Justicia, en el DIF. Digo, han estado involucradas prácticamente todas las personas, incluyendo también a la sociedad civil, que conocen del tema y que son quienes atienden o deberían de atender ese tipo de situaciones. Este fue un trabajo maravilloso que gracias a la participación de tantas personas, finalmente hay un acuerdo de cuál es la ruta, o sea, de cuál es el camino a seguir para la atención de esa problemática que, bueno, que es tan lacerante, ¿no? En el Estado y en el país. Un grupo multidisciplinario que estuvo entonces contribuyendo para todo este trabajo. Presidenta, ¿es fácil poder detectar algo como esto, un caso de abuso? Mira, sí es, o sea, hay las herramientas y hay toda una capacitación que se da para poderlas detectar. Aquí lo que sucede es que de entrada los casos de violencia, y tú lo sabes, son sumamente complejos, más cuando se trata, en este caso ahora sí, con a los niños, las niñas con todavía una discapacidad. Entra en conflicto la familia, entra en conflicto la exposición, la rectificación, los términos legales, el que te puedan tomar en cuenta, ¿no? Tu opinión. Y sí entra tanto la dependencia, por ejemplo, tanto los maestros y maestras como el personal de salud, no son temas fáciles de abordar. Y de ahí sí sentimos que, bueno, la necesidad y la utilidad de tener estas rutas para tener el camino, para saber qué hacer y cómo se tiene que responder a eso. ¿Y hay datos que nos indiquen qué puede poner más en riesgo en cuanto a la ubicación o el lugar, por ejemplo, si en la ciudad, en el interior del estado, en la escuela, en la oficina, en la casa o algo que nos indique? Básicamente se repite el patrón de la violencia infantil. Fíjate, por ejemplo, desgraciadamente México ocupa uno de los primeros lugares, pero uno te digo, uno de los primeros 5 lugares en el mundo sobre violencia y abuso sexual infantil y en la adolescencia. Y esto se da sobre todo en los ámbitos familiares y escolares, con los cuidadores, con algún pariente cercano, con la gente que está a tu alrededor. Y que finalmente, dada muchas veces la dependencia que se tiene para con esos cuidadores o para con esas gente cercana, entonces, bueno,
como te comentaba, las niñas y los niños 4 veces más están en riesgo que personas que no tienen esa condición. Ahora, aquí estamos hablando también de varios tipos de violencia, porque también me imagino que está la violencia tanto física como mental, como psicológica, o es meramente la física. No, sí, por supuesto. Estamos hablando de violencia física en cuanto a un maltrato, por ejemplo, y en cuanto a una omisión también que tiene que ver con no proporcionar alimentos, cuidados en torno a la salud, en la economía, en la emocional, en cuanto a esta discriminación tan bárbara que se da desde los espacios hasta la vulnerabilidad a la hora de enfrentarse pues, en la escuela, ¿no? Con otros compañeros o compañeros, lugares de trabajo, oportunidades, tanto para promocionarte como para avalarte. Entonces, todo ese tipo, y no se diga el abuso sexual, que de entrada, como te comentaba, ya en nuestro estado es un punto rojo, más aún todavía hay un reclamo en ese sector donde pues las niñas, los niños están en una situación sumamente vulnerable. Pues nosotros le agradecemos muchísimo que pueda compartir con nosotros pues esta valiosa información y este importante trabajo. Muchísimas gracias, Presidenta. Sí, no, muchas gracias. Y estamos con mucha esperanza de poder, de verdad, porque este ha sido, bueno, un acuerdo de poderlo echar a andar para que los derechos pues puedan ser garantizados. Excelente. Muchísimas gracias por la Muchísimas información. gracias. Que tenga buen día. Gracias a ti. Bueno. Muy buen día. Nosotros nos vamos con los deportes, que ya está listo mi compañero Sergio Camacho. Adelante.